Un gusto saludarles. Yo les voy a estar impartiendo el módulo denominado Mercado de Suministros, en donde vamos a abordar tres aspectos. Vamos a abordar tres aspectos principales, lo que es el mercado de suministros como tal, la medición de precios o estrategia de definición de precios para la selección de los servicios que nosotros estaríamos contratando o los productos que nosotros estaríamos comprando y la segmentación del mercado de suministros. El objetivo, pues, es un conocimiento técnico y práctico sobre el mercado de suministros y sus implicaciones en la cadena logística a nivel de procesos y costos. Vamos a tratar de que la sesión sea lo más interactiva posible, en donde, pues, siempre será bienvenida su participación. Únicamente es de levantar la mano y yo cedo la palabra. Voy a presentar rápidamente. Como les mencionaba, mi nombre es Carlos Steiger. Yo soy licenciado en Administración de Empresas con especialidad, perdón, en negocios internacionales y maestría en logística y gestión portuaria. Pues de profesión médico, básicamente todo lo relacionado con el análisis de los indicadores de desempeño de puertos, aeropuertos, puestos fronterizos, operaciones aduaneras, negociaciones de acuerdos comerciales, todo lo relacionado al acompañamiento en asesoría y consultoría para potencializar las operaciones de comercio internacional y comercio exterior para compañías de diferentes industrias. Pues me he dedicado en los últimos 10 años a todo lo relacionado con la distribución primaria y secundaria de productos secos y refrigerados para la industria alimenticia, que fue uno de los últimos retos en donde estuve trabajando en la compañía anterior. Actualmente, pues hago todo lo que les mencionaba con relación a los indicadores de desempeño de la infraestructura del país, con enfoque a promocionar o impulsar, mejor dicho, la competitividad de Guatemala como una plataforma logística en donde se facilitan las operaciones de comercio exterior. En cuanto a operaciones de comercio internacional, pues he tenido la oportunidad de manejar operaciones desde y hacia cualquier parte del mundo en las diferentes modalidades de transporte que Guatemala o Centroamérica o los países en donde he atendido las operaciones pues pueden ejecutar este tipo de actividades. Entiendo, pues somos un grupo un tanto numeroso, no quisiera que perdiéramos tanto tiempo con presentaciones, así que vamos a tratar de optimizar de la mejor manera las horas que tenemos disponibles. Este curso está programado para las 18 horas, a las 21 horas. Vamos a tener un receso de unos 15 minutos aproximadamente, minutos más, minutos menos, para que ustedes puedan estirar un poco las piernas, puedan moverse y puedan pues tomar algo o terminar de llegar a casa si aún están en camino. El receso considero lo podemos tomar a las 7:45 tentativamente. Estuve viendo un poco los perfiles de los participantes, entiendo pues ya una buena mayoría tiene bastante conocimiento en operaciones de cadena de suministros. Tal vez no necesariamente quisiera una presentación, pero sí tal vez alguien que no necesariamente, disculpen si se apaga la luz, pero estas son por movimiento. Tal vez alguien que no tenga tanto conocimiento en operaciones logísticas o de cadena de suministros o el mercado de suministros como para tomarlo en consideración, o alguien que no necesariamente esté vinculado a esta industria como para tomarlo en consideración y tratar de utilizar un lenguaje en donde todos podamos estar alineados. Alguien que no necesariamente tenga conocimiento de operaciones logísticas o que considere que su conocimiento es relativamente general.
Claro, claro, no, con mucho gusto. Enio, solo, ¿a qué te dedicas actualmente, perdón? Ah, ok. Ah, ok. Estudiante. Ya, no, no hay problema, con mucho gusto, Enio. ¿Alguien más? Solo como para tratar de tomarlo en consideración. Buenas noches, mi nombre es Eluvia y sí, soy nueva en este ámbito, en este entorno de los suministros y sí, trabajo más en el área que se dice en administración. Sí he escuchado, sí, más que todo puros comentarios, pero sí no tengo una base así fundamental como Ya, debe ser, ¿verdad? claro, ok, buenísimo. Muchas gracias, Eluya. Bueno, Gracias. genial. Si no hubiera pues alguien más, vamos a tratar de hacer una sesión lo más ajustada posible a que todos podamos adquirir un buen conocimiento para que aquellos que tienen experiencia en el tema puedan ver una dinámica un poco diferente de igual manera. Eh, Miren, cuando hablamos de mercado de suministros, lo primero que se nos viene a la mente probablemente es la cadena de suministros. La cadena de suministros como tal ha evolucionado a lo largo de los años, en donde pues existen múltiples actores. ¿Y evolucionado en qué sentido? Evolucionado en el sentido de que realmente existen muchos conceptos que son bastante nuevos, existen metodologías o herramientas de gestión que son relativamente nuevas, incluso pues se han ido volviendo mucho más profundas o mucho más especializadas. La logística como tal, que es básicamente un enlace entre cada uno de los eslabones de la cadena de suministros, que es lo que nosotros estamos viendo en pantalla, definitivamente no es nuevo, es algo que existe desde hace muchísimos años. Probablemente para quienes ya lo han estudiado entenderán la logística en su definición básica como una actividad que permite mover un producto de un punto A a un punto B. Y ha evolucionado en el concepto de cadena de suministros, ya que dentro de una organización se han establecido diferentes eslabones que permiten alcanzar un principal objetivo, el cual es satisfacer las necesidades del mercado, las necesidades del consumidor. En la práctica, la cadena de suministros es lo que nos permite poder abastecernos de materias primas, productos semielaborados o elaborados, producirlos o transformarlos, es decir, si nosotros somos una compañía que se dedica a la generación de valor agregado o de añadir valor a un bien, es decir, el transformarlo a una materia prima, probablemente vamos a tener un área de producción y posteriormente vamos a trasladar esa área de producción o lo que nosotros estuvimos transformando en ese departamento de producción hacia un área de almacenaje y distribución. Hay cuatro eslabones básicos en una cadena de suministros. Tenemos el aprovisionamiento o abastecimiento, tenemos la producción, tenemos el almacenamiento y tenemos la distribución. Cada uno de esos eslabones, como les mencionaba, se interconecta a través de actividades denominadas logística. La logística, ya un concepto mucho más evolucionado, se presenta a inicios de los 60 por un consejo que se formó en los Estados Unidos. Este consejo pues definía la logística como aquellas actividades que permitían la compra de materiales que al final del día nosotros íbamos a poder almacenar y pues ahí vamos a poder transformar y finalmente vamos a poder comercializar de una manera pues muy similar a lo que estábamos mencionando. Sin embargo, ha ido evolucionando porque ya no solo se ve como aquella actividad de compra o aquella actividad de almacenaje o aquella actividad de distribución. Ya no se ve de manera aislada, se ve como un todo. En pantalla nosotros vemos una serie de actividades que permiten alcanzar el objetivo que les hacía mención, llegar hacia un cliente final. Cada uno de estos eslabones pues interactúa con diferentes actores. Materias primas, pues nosotros probablemente podemos interactuar con proveedores locales, proveedores internacionales, podemos interactuar con proveedores que nos presten un servicio, que nos permitan transportar esas mercancías, podemos interactuar con proveedores que nos permitan que esas mercancías o materias primas puedan acceder a un territorio
Y así pues nosotros vamos a ir interactuando con diferentes actores y vamos a ir viendo cómo cada uno de ellos pues tiene una relación bastante estrecha e indirectamente tiene relaciones pues muy dinámicas con cada uno de los actores como tal. Es muy usual ver la cadena de suministros de una manera muy plana, es decir, como nosotros lo estamos viendo en pantalla. Sin embargo, la cadena de suministros, pues en la actualidad ya no solo es una red lineal, es una red que se interconecta con cada uno de los proveedores de nuestros proveedores. Un ejemplo bastante práctico es la interacción que se tienen con la compra de materiales de empaque, por ejemplo, la compra de un producto determinado para los canales de autoservicio. Los canales de autoservicio son los supermercados. Cuando nosotros como canal de autoservicio adquirimos un producto, el proveedor a su vez pues ejecuta órdenes de compra que le permite adquirir otra serie de productos. Puede ser el material de empaque para el envasado, por ejemplo, de un detergente, que es muy habitual que se tercerice la producción, o la maquila, como se le conoce en la actualidad, de determinados productos y que nosotros nos dediquemos a otros objetivos del negocio o a otras actividades del negocio. Es muy común que empresas como Walmart, empresas como PriceMart, empresas como Unisuper, que es la torre, pues se dediquen a hacer esa tercerización o contratación de servicios en un mercado denominado mercado de suministros. El mercado de suministros está compuesto por, ya lo mencionábamos, diferentes actores de diferentes sectores. Así que hay que tratar de interactuar. Pero tenemos a alguien que está jugando un poco con la pantalla. Nos hacía un dibujo ahí. Tenemos diferentes actividades, tenemos diferentes actores y queremos empezar a ver la logística o la cadena de suministros como un mercado amplio en donde vamos a ir interactuando con cada uno de estos actores. Así que veámoslo de una manera mucho más compleja y mucho más robusta. Em, la cadena de suministros, como podemos ver, está compuesta por múltiples actores. Por un lado tenemos proveedores, por un lado tenemos canales de distribución, por otro lado tenemos facilitadores. Los facilitadores son aquellos que nos permiten ejecutar correctamente cada una de nuestras actividades, desde proveedores de servicios logísticos hasta transportistas, operadores de infraestructura, aduanas, proveedores de tecnología, de servicios financieros. En los proveedores vamos a encontrar de primer y de segundo nivel. De primer nivel, pues vamos a ir viendo cada una de las definiciones, pero vamos a tratar de concentrarnos en el cuadro que vemos en pantalla y vamos a tratar de ir desgranando de la manera más aterrizada posible y de la manera más práctica posible. Y vamos a utilizar a Guatemala como ejemplo, como mercado de suministros. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros nos vamos al mercado de suministros, vamos a encontrar que la mayoría de los proveedores que ustedes pueden contratar para la adquisición de cualquier tipo de bien o cualquier tipo de activo, tenemos que considerar que podemos categorizar o tipificar los suministros desde tangibles o intangibles. Los tangibles pues serán los que probablemente nos van a servir para las actividades primarias de nuestra organización. Los intangibles probablemente son aquellos que nos permiten movilizar los activos o los bienes para las actividades primarias, valga la redundancia. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que Guatemala en su mercado de suministros o en su mercado de suministros internacionales, tenemos operaciones bastante robustas. Nosotros movilizamos, por ejemplo, en valor, tenemos un comercio exterior compuesto por una exportación bastante robusta de 14,000 millones de dólares y una importación de igual manera robusta de 30,000 millones de dólares. Estamos hablando que son 44,000 millones de dólares el mercado de bienes que se movilizan a través de compraventas internacionales, es decir, a través de transacciones de importación y exportación. Nosotros debemos identificar quiénes pueden ser facilitadores para que
este mercado de transacciones, de operaciones de comercio internacional pueda ejecutarse de manera correcta. ¿Quiénes pueden ser estos facilitadores? Pues hay autoridades de control, hay autoridades que tienen una relación muy directa en un ámbito denominado sector público con sector privado. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos a los puertos, tenemos a los aeropuertos, tenemos a los puestos fronterizos, que básicamente son las puertas de entrada y salida de todo nuestro mercado de comercio internacional, es decir, en donde interactúan los múltiples actores del mercado de suministros. Guatemala pues tiene un sistema portuario que está compuesto por 3 puertos, 2 en el Atlántico, Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla, uno en el Pacífico, Puerto Quetzal, en donde básicamente existen pues 2 terminales. Puerto Quetzal tiene un sistema de gobernanza denominado Landlord y este sistema de gobernanza le permite concesionar a entidades privadas, a terminalistas, es decir, empresas que se dedican a la explotación de actividades portuarias en determinados espacios físicos para que puedan operar actividades muy específicas. Entonces, Puerto Quetzal es un puerto que está compuesto por Empresa Portuaria Quetzal y por otro lado, pues tiene una terminal especializada en contenedores, mejor conocida como APM Terminales Quetzal. En el caso de Santo Tomás de Castilla, pues es un puerto público que tiene un modelo de sistema portuario denominado Service Port o Service Tool Port. Es una herramienta, básicamente es un puerto que sirve como una plataforma en donde contrata servicios de empresas, por ejemplo, que mueven o transfieren los contenedores de los buques hacia los patios de almacenaje. Y por otro lado está la terminal ferroviaria Puerto Barrios. Le denominamos así porque es el nombre bajo el cual fue concebida y de igual manera pues es una buena forma de diferenciar el municipio que es Puerto Barrios con la terminal portuaria como tal. A nivel de aeropuertos o de operaciones aeroportuarias, pues tenemos un actor muy importante que es el Express Aéreo Convexim, que nace en 1989 bajo la iniciativa privada para poder tener control de las operaciones de exportación que empezaban a ganar bastante relevancia a través de la modalidad de transporte aéreo. Y finalmente, en el ámbito de operaciones terrestres, pues tenemos 15 puestos fronterizos, los más relevantes son Tecumumán, 2 en donde se conecta México con Guatemala y México con Centroamérica, y por otro lado tenemos Pedro Alvarado, que conecta, bueno, Tecumán 2 está ubicado en San Marcos, en el caso de Puerto Quetzal está ubicado en Escuintla, Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla están ubicados en Izabal, y otra frontera bastante importante es la de Pedro Alvarado, ubicada en el municipio de Jutiapa. ¿Por qué mencionamos esto? Porque la cadena de suministros, para que pueda funcionar, para que el mercado de suministros funcione, necesita una serie de facilitadores y el punto de partida de esa serie de facilitadores es el propio Estado. Es decir, a nivel país se tienen que establecer incentivos, herramientas o plataformas que permitan que todo esto que nosotros vemos en pantalla se pueda ejecutar correctamente. Entonces, ¿qué ocurre? Para que todo este mercado de suministros pueda movilizarse correctamente, de igual forma existe algo denominado infraestructura primaria en el ámbito de la movilización a través de carreteras. Guatemala pues tiene 17,000 kilómetros de carretera que están compuestos por rutas centroamericanas, que está compuesto por rutas departamentales y rutas nacionales. A través de todo este sistema carretero, en donde se identifican pues, principales tramos que conectan puerto a puerto, frontera a frontera, se movilizan pues, los que prestan servicios denominados transportistas. Guatemala tiene registrados alrededor de 1,200 transportistas y escuchen lo interesante de esto, el mercado de suministros. Hablamos que Guatemala moviliza alrededor de 44,000 millones de dólares en comercio exterior. ¿Sí? Es un volumen bastante considerable y estamos hablando que son 1,200 transportistas registrados ante la Dirección General de Caminos, ante SAT y ante la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Es decir, aquellas empresas que se dedican a la actividad de movilización de carga contenerizada
Me refiero a poder movilizar los contenedores desde y hacia los puertos y la carga en furgón. Es decir, movilizar las cajas de transporte terrestre desde las zonas productivas que se concentran principalmente en la ciudad de Guatemala hacia cada uno de los puestos fronterizos. 1.200 transportistas, pues es relativamente corto. Nosotros estamos hablando que son 44.000 millones de dólares, pero ¿cómo lo vemos en el ámbito de unidades de transporte o de movilización de unidades de contenedores o de movilización de millones de kilos? Veamos, no sé, para entrar un poquito en interacción. Estamos hablando que uno de los facilitadores son los transportistas o los proveedores de servicios logísticos, que ellos ya juegan un papel muy importante dentro del mercado de suministros porque básicamente son aquellos que movilizan los 44.000 millones de dólares entre importación y exportación. 14.000 de exportación, 30.000 de importación. Una balanza comercial negativa. ¿Por qué? Porque un país debe buscar pues exportar más que importar o por lo menos poder nivelar esa balanza, es decir, que se cierre la brecha. Si nosotros hablamos de los facilitadores, en donde mencionamos que son alrededor de 1.200 empresas registradas como transportistas y alrededor de, me parece, 300 empresas registradas como consolidadores o desconsolidadores de carga, que adoptan la figura de agente de carga. Agentes aduaneros son 130, 140, me parece, que son pues aquellos que nos permiten realizar los despachos aduaneros. Luego vamos a entrar un poquito más a detalle con ello. Vamos a entrar con los primeros dos facilitadores. ¿Alguien tiene una idea de cuántos, por ejemplo, contenedores se movilizan a través del sistema portuario de Guatemala? Es decir, de los tres puertos que ya mencionamos, recuérdense, son tres puertos, dos en el Atlántico, uno en el Pacífico. En el Pacífico tenemos dos muelles, el muelle de la empresa portuaria Quetzal, que es multipropósito, atiende carga contenerizada y atiende buques graneleros, y por otro lado tenemos el muelle de la terminal especializada de contenedores, que es APM Terminals Quetzal. ¿Cuántos contenedores puede movilizar Guatemala? ¿Cuántos creen? Un número. ¿Quién se le ocurre? Sin miedo. En un año. En un año. Que se quiera animar ahí a arrojar un dato. Bueno, pues tomando en cuenta, buenas noches, Bueno, es, Paula. por decir algo, pero haciendo cuentas que tenemos 1.200 transportistas de empresas registradas y por la situación de nuestras calles, ¿verdad? Asumo yo, ¿verdad? No sé, que podemos manejar unos 1.000 furgones diarios, ¿verdad? Por 365, unos 36.500, 365.000 furgones al año, pero no sé, ¿verdad? Es pensando ya en todo, poniendo las calles y todo, ¿verdad? Pero no sé, ¿Usted cree que eso es mucho o poco? muy poco. Muy poco, ok. Ujú. Paula, para ir conociéndonos un poco, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué hace? Yo veo lo de importaciones y compras locales de una empresa de Ah, ok. puertos. De puertos. Sí, Digamos de una empresa que se dedica a temas portuarios. no, o sea, nosotros importamos mercadería, pero Ah, sí, a ajá, través de los puertos. sí, Ya, exacto. ya, ya, ya. Ok. ¿Alguien más? Miren, Paula puso un número discreto. Ella misma está consciente, dijo, bueno, yo considero que es poco. Luego vamos a hacer algunos comentarios para hacer unas observaciones correspondientes. ¿Alguien más que quiera subir, bajar el dato? Paula menciona 365.000 unidades. ¿Quién más? Jonathan Ortiz, no sé si quieres apoyarnos. Noches, ¿qué tal? Realmente yo sí desconozco
cuántos podrían, ¿verdad? Pero sí me imagino que sí esté en número alto, tal vez unos 360,000, como dijo Paula, o un poquito Ok, más. Ujú. Porque sí desconozco la verdad un poco eso. ok, Jonathan, solo para tener una idea, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en área de bodega. En área de web, todo el tema de Correcto. almacenaje. Así es, correcto. Ok, buenísimo. Muchas gracias, Jonathan. ¿Alguien más que quiera participar antes de... A ver, Selvin. Gracias, buenas noches. Yo tenía un dato de un curso al que tuve la oportunidad de asistir de uno de nuestros socios comerciales y andaba alrededor, estoy hablando hace como 2 años que fui, como de 1.700.000 contenedores, los que en ese momento me acuerdo de ese dato, ¿verdad? Pues no sé, me imagino que ha variado ya a la actualidad. Ok, buenísimo. Muchas gracias, Selvin. Selvin, solo, ¿a qué te dedicas, perdón? Actualmente soy gerente de operaciones en una compañía de distribución. Ujú. Buenísimo, Selvin, muchas gracias. Bueno, miren, es bien interesante cuando hablamos de movilización de mercancía. Primero, pues vamos de lo macro a lo micro. En lo macro, Guatemala pues tiene tres modalidades de transporte bajo las cuales puede importar o exportar, es decir, el mercado de suministros. Bueno, tomemos que mercado de suministros puede ser un mercado de abastecimiento de materias primas, puede ser un mercado de servicios, es decir, de la contratación de facilitadores para mover los bienes. Bueno, pues sí, mencionábamos, Guatemala puede operar en el mercado internacional de abastecimiento de suministros, como le quieran llamar, a través de operaciones marítimas, a través de operaciones terrestres y a través de operaciones aéreas. Primero tomemos en consideración lo macro. Bueno, lo macro es que el comercio global se mueve a través del transporte marítimo, es decir, de acuerdo con números del la UNTAD, el 80% del comercio global se mueve a través de la vía marítima. Cada vez hay mayor participación de este comercio. Aún así, existen interrupciones en la cadena de suministros. Luego vamos a hablar un poco del tema de los desafíos. ¿Y qué ocurre? Guatemala, por supuesto, no es ajena a esa tendencia que dicta el mercado global. En 1954, cuando el señor de apellido McLean, nunca me recuerdo el nombre de pila, pero de apellido McLean inventó el contenedor de la compañía Sealand, fue algo sumamente novedoso. Las mercancías se transportaban como carga suelta a través de los barcos o utilizando los barcos o se transportaban incluso en otro tipo de embalaje, como podían ser cajas más pequeñas o incluso pues eh, algunos, algunos objetos cilíndricos, como lo que nosotros conocemos como toneles. Ya más o menos a inicios de los 80s empezó a ganar mucho más terreno la correcta utilización y aprovechamiento de los contenedores, es decir, de las cajas que nosotros vemos en la actualidad que se movilizan a través de los puertos. Primero, un contenedor es diferente a un furgón. Los contenedores son cajas fabricadas de acero para poder soportar las inclemencias de el transporte marítimo y por otro lado, estas pues acostumbran a tener dimensiones no mayores a los 40 pies. Sí hay mayores, por supuesto, pero el más utilizado es de 40 pies, es decir, 12 metros de largo, tiene una capacidad interna de 66 metros cúbicos. Tenemos contenedores de 20 pies, 6 metros de largo, tienen una capacidad interna de 33 metros cúbicos. Tarimas o paletas de mercancía, caben aproximadamente 10 tarimas de producto en uno de 20 pies, 20 tarimas de producto en un contenedor de 40 pies. Hay contenedores de 40 pies que se les agrega 30 centímetros de altura y una mayor capacidad interna de cubicaje, que son los 40 high cube. Estos pues pueden alcanzar hasta 70 metros cúbicos de capacidad interna. Y puedo transportar pues mayor volumen de mercancía. Guatemala, el medio de transporte más utilizado para comercializar sus productos, ya sea importación o exportación, es el transporte marítimo. 73% de nuestras operaciones de comercio internacional
Es decir, el mercado de suministros, el mercado de abastecimiento lo hace a través del transporte marítimo. De igual manera, sus ventas, es decir, sus exportaciones, las realiza principalmente a través de esta modalidad de transporte. Existe una unidad de medida denominada TEU, unidad equivalente a 20 pies, 20 Equivalent Unit, y Guatemala puede movilizar en un año hasta 1.7 millones de TEUs. Así que Selvin tenía razón, en efecto. El contenedor como unidad es 930,000 contenedores, movilizó Guatemala en el 2023. Puerto Quetzal fue el puerto de mayor relevancia, 38% de los contenedores movilizados fue a través de Puerto Quetzal, principalmente por medio de la terminal especializada de contenedores APM Terminals. A través de APM se movilizaron 63% del total de los contenedores. Por otro lado están los furgones, que son cajas de aluminio que tienen dimensiones entre 48 y 53 pies. 53 pies es el más utilizado, principalmente por el volumen que se puede movilizar, alrededor de 110 metros cúbicos de capacidad interna. Se pueden cargar hasta 28 tarimas de producto, bien estivaditas hasta 30. Por supuesto, tomamos en consideración que existe algo denominado reglamento de pesos y dimensiones. Es decir, cuando nosotros hablamos del mercado de suministros, no queremos comprometer a nuestros proveedores de servicios logísticos o transportistas, sobrecargando nuestras unidades de transporte. El peso máximo permitido idealmente es de 18,000 kilos, más la tara de la unidad de transporte, en el caso de los contenedores es de 3,500 kilos. Considerando de que el transporte marítimo es el principal medio para movilizar nuestras mercancías, también existe pues la movilización de mercancías no solo como carga contenerizada, también como carga a granel, es decir, carga suelta, más que todo granos. De igual forma, Puerto Quetzal es el principal puerto que moviliza pues el 84% del total de los graneles importados en Guatemala. A través de otro tipo de unidades de transporte, comúnmente conocidas como góndolas o tolvas. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos un mercado de suministros bastante grande, y hacíamos mención que 1,200 transportistas, que no es lo mismo un transportista, que es aquel proveedor que nos va a facilitar la movilización de los contenedores desde o hacia los puertos, en el caso de los transportistas que mueven furgones, que la principal diferencia entre el contenedor y el furgón es que el contenedor pues no cuenta con un chasis integrado. Recuerden que el contenedor pues se carga en un buque y se descarga con grúas de muelle, que son esas grúas pues que tienen una cierta altura en donde permite que de la borda del buque o de la bodega del buque pueda pasarse al patio de la terminal. Y en el patio de la terminal, bueno, al muelle, y del muelle puede hacerse una transferencia a los patios de las terminales. En el ámbito del transporte terrestre se mueven 586,000 unidades aproximadamente a través de los puestos fronterizos, es decir, 586,000 unidades de diferente tonelaje, entre camiones de 10 toneladas, 15 toneladas o 20 toneladas, como pueden ser los furgones de 48 o 53 pies. ¿Qué ocurre con estos facilitadores? Bueno, perdón, nos olvidamos de algo muy importante, el Express Aéreo. Aquí viene un dato interesante. La cantidad de kilos que puede mover Guatemala a través de su facilitador, que es Convexim, que es la plataforma, es un socio estratégico, Convexim. Es el facilitador de las operaciones aéreas. Es decir, que en el ámbito del mercado de suministros, un stakeholder muy importante son los puertos, es el Express Aéreo, y en el caso de las aduanas terrestres, que tienen un control un poco más estricto por el ente regulador de aduanas. El ente regulador de aduanas es la Superintendencia de Administración Tributaria. La SAT cumple con dos objetivos. Uno es el de normar las operaciones de comercio exterior de Guatemala, y el otro es el de velar por la recaudación de los tributos de las mercancías que son nacionalizadas a través de
los puertos, aeropuertos y fronteras. La SAT, pues, básicamente tiene bajo su administración los puestos fronterizos, como les mencionaba, son 15, pero los más relevantes son el de Pedro Alvarado y el de Tecumán. En el ámbito de las operaciones aéreas, Guatemala moviliza una cantidad de kilos bastante considerable. ¿Alguien tiene una idea más o menos que se quiera animar? Ya hablamos de los volúmenes de carga contenerizada. Pensemos un poco sobre los volúmenes de las mercancías que son transportadas por la vía aérea. ¿Alguien tiene una idea? Que se quiera animar. Miren, Selvin ya le pegó al tema de la carga contenerizada. De repente alguien le pega al tema de los kilos que se movilizan por transporte aéreo. Son tímidos, les da miedo arrojar un dato. Diana Galdames. No está por acá la señorita Diana, que quiere animarse a compartirnos un dato. Sofía Sandoval nos andaba compartiendo sus dotes artísticos. Buenas noches, una disculpa, no sé por qué se me activó el lápiz de la pantalla. No te Em, preocupes. no, la verdad no tendría idea, pues realmente aéreas, las importaciones es bastante la carga. Justo Convex estuvo mandando correos avisando que tenían más carga de la normal en esta temporada, pero poder estimar un dato sería muy al azar, no tengo el conocimiento para poder decir alguna cantidad, tal vez sí, unas 500,000 cargas anuales, creo que es, no sé si es mucho o alguna estimada. En kilos, ¿cuánto estima usted? Sí, tal vez 500,000, Mil tomando kilos. en cuenta un poco los números de las cargas marítimas consolidadas, ¿puede ser? Sí, 500,000 kilos. Número un tanto discreto. Ok. Sofía, ¿usted qué hace, perdón? ¿A qué se dedica? Disculpe. Igual estoy en importaciones y compras locales de una empresa. Ah, ok. Buenísimo. Muchas gracias. Sí. Veamos. Muchas gracias. Carlos Quiñones, si quieras compartirnos algún dato o compartir el dato que nos arrojaba por ahí Sofía. Muy tímidos ustedes. Miren, a través del Express Aéreo se mueven 56 millones de kilos. Pueden moverse entre 56 y 60 millones de kilos, que son los datos de los números los números de los últimos años. Exportaciones se han mantenido entre 26 y 30 millones de kilos, importaciones entre 25 y 30 millones de kilos. En donde se considera la carga general y la carga courier. En las operaciones aéreas, la exportación es es una de las principales actividades una de las principales operaciones que se manejan. Recordémonos que el transporte aéreo tiene la característica de ser un medio bastante expedito y se utiliza principalmente para movilizar las compraventas internacionales, como lo pueden ser pesquero y textil o del sector agrícola o acuícola. En el ámbito de las importaciones, pues existen dos modalidades, la carga general principalmente y por otro lado la carga courier, que en el ámbito de la cadena de suministros sabemos que las plataformas de comercio electrónico han ganado un posicionamiento bastante fuerte. Me atrevería a decir que, bueno, no es un secreto para nadie que esto es gracias a
a los cambios de hábito de consumo que se produjeron post pandemia, en donde durante la pandemia, por las restricciones que se presentaron, los compradores, como personas individuales, empezaron a adoptar, perdón, hábitos de consumo relacionados con la utilización de plataformas tecnológicas. Compañías como Amazon, eBay, Mercado Libre, Alibaba, AliExpress ganaron un posicionamiento bastante fuerte. Me parece muy interesante, por ejemplo, el caso de Amazon, que no creo que sea ajeno a ustedes, en el sentido de ellos hicieron crecer sus capacidades de cadenas de suministro. El negocio de Amazon, desde su concepción a inicios de los 90, pues estaba enfocada en la comercialización de libros. Posteriormente fue evolucionando, más o menos ya para finales de los 90, principios de los 2000, identificó que podían ser una plataforma para comercializar diferentes productos que no necesariamente fueran libros. Su fundador y CEO, Jeff Bezos, identificó que el negocio no se encontraba precisamente en la comercialización de algún producto, más bien en el poder construir una cadena de suministros que facilitara o acercara las capacidades productivas, es decir, los productos terminados de las diferentes empresas, de las diferentes industrias a nivel global. En la actualidad, Amazon es un aliado estratégico sumamente importante para grandes compañías, principalmente de consumo masivo de la industria del retail, incluso pues para productos alimenticios. Posteriormente, pues compañías como Walmart identificaron que también existía una oportunidad muy interesante en ese sentido y empezaron a desarrollar plataformas tecnológicas que les permitieran pues acercarse a esos nuevos hábitos de consumo. Entonces, sí, el express aéreo pues mueve volúmenes bastante considerables, un poquito más elevados de los que nos compartía Sofía, que son 26 millones de kilos de exportación en el 2023, 30 millones de kilos de importación, 25 de carga general, 5 millones de courier. Pero ¿qué pasa con todos estos facilitadores? Realmente no solo existen pues los transportistas como tal, es decir, las compañías de camiones, de trailers, como comúnmente los conocemos, que cuentan con su flota de transporte, y esa flota de transporte, que son los cabezales, a su vez, pues son los que movilizan algo denominado chasis para la carga contenerizada, y en el ámbito del transporte terrestre, pues son las famosas cajas o furgones. Y para el transporte aéreo, pues se utilizan unidades un poco más pequeñas. Quiere decir de que cuando nosotros ya hacemos un análisis del mercado de suministros, uno de los facilitadores, como son los transportistas, los pueden existir en diferentes modalidades. Los que van a hacer acarreos contenerizados, los que van a brindar el servicio de movimientos en cajas o furgones, y los que nos pueden facilitar unidades de diferente tonelaje, por lo general un tonelaje más pequeño para las mercancías que se transportan por la vía aérea. Existen también unidades de transporte para cargas especiales, como pueden ser maquinarias que son sobredimensionadas, que se movilizan principalmente a través de los puertos cuando se realizan compras para nuestras plantas de producción, calderas, una nueva línea de producción o demás que se van a importar, ya sea de países asiáticos o de países europeos o del propio Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Pero ¿qué otros facilitadores hay en ese sentido del mercado de suministros cuando vemos la cadena como un todo? Existe algo denominado, pues, proveedores de servicios logísticos. En los proveedores de servicios logísticos vamos a encontrar de diferentes niveles o de diferente escala. Están los agentes de carga o transitarios y están los operadores logísticos. Las operaciones logísticas para la contratación de este tipo de proveedores pueden ir midiéndose en niveles, como les mencionaba. Un OPL, First Party Logistics, básicamente nos brinda un servicio que es únicamente el del transporte. El 2PL o Second Party Logistics es aquel proveedor de servicios que nos puede brindar almacenaje y distribución, es decir, transporte y almacenaje, únicamente el almacenaje como tal de la mercancía.
Luego ya entramos con los third party logistics, que son aquellos proveedores de servicio que me pueden ofrecer no solo transporte para distribución secundaria, para acarreos contenerizados o para almacenaje, también ya me ofrece servicios de transporte internacional, que como intermediarios se les conoce como agentes de carga, que son aquellos que subcontratan al dueño del transporte. Por ejemplo, en el ámbito del transporte marítimo existen empresas denominadas líneas navieras. Estas líneas navieras básicamente son quienes movilizan la carga contenerizada. Las líneas navieras las hay de diferentes tipos, es decir, existen diferentes prestadores de servicios para la movilización de bienes a través del mar. Están, por supuesto, pues los más conocidos, que son las líneas navieras que tienen portacontenedores, compañías como MSC, Maersk, Hapag-Lloyd, Wanhai, Evergreen. Todas estas compañías que, para serles bien transparente, pues en el mundo empiezan a existir en el ámbito del transporte marítimo oligopolios o duopolios, que es la concentración de los servicios que nosotros necesitamos contratar para la movilización de carga contenerizada en una serie muy reducida de actores. Básicamente son 10 principales navieras a nivel mundial o a nivel global que movilizan todo el comercio. Ya dijimos de que el comercio global, su principal medio de transporte de movilización, pues es el transporte marítimo, el 80%. Ese 80% se reparte principalmente en 3, 4, 5 líneas navieras. La número 1 es MSC, que tiene un 20% de participación de mercado. Le sigue Maersk, que tiene más o menos un 17% de participación de mercado, y luego vienen otras navieras como CMA CGM. MSC es una compañía italiana con casa matriz en Suiza. Maersk es una compañía danesa con casa matriz en Dinamarca. Maersk tiene una particularidad, que ha evolucionado como empresa y ha ido creciendo. Ha ganado participación de mercado a través de estrategias de fusiones y adquisiciones. Es decir, ha comprado a sus competidores para ganar una mayor participación en cuanto a rutas de transporte marítimo que pueda desear tener cobertura. ¿Sí, Pablo? Perdón, es que tengo una duda. MSC también está aquí en Guatemala. Es que es la primera vez que la escucho, por eso. Sí, sí, le Ah, comento. ok. Gracias. MSC, bueno, para responder un poquito a la duda de Paula, existe en el mercado de suministros del transporte marítimo. A ver, ya vimos que el mercado de suministros puede estar compuesto por proveedores de nivel 1, que van a ser aquellos proveedores que nos van a suministrar los materiales principales que nosotros necesitamos para poder cumplir con el objetivo principal de la cadena de suministros, que es llegar al consumidor final, tal cual vemos en pantalla. Para nosotros poder movilizar lo que nosotros le compramos al proveedor de nivel 1, utilizamos facilitadores. Los facilitadores son los proveedores de servicios logísticos o los transportistas. En el ámbito del comercio marítimo existen líneas navieras. Existe una oferta de transporte marítimo. El mercado naviero está dominado por 10 principales compañías. Estas compañías, la número 1 es MSC, le sigue Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, COSCO. Guatemala tiene una oferta de transporte marítimo de 18 líneas navieras. Es decir, 18 líneas navieras operan en Guatemala. ¿Cuáles son las condiciones para que la oferta de transporte marítimo tenga interés en operar en un país como Guatemala? Existen diferentes factores. Uno es volumen, es decir, para desarrollar una ruta comercial tiene que existir un volumen en donde Guatemala pues tiene un volumen bastante interesante en movilización de carga marítima de Asia
Guatemala como tal, que ingresa en el puerto natural, que sería Puerto Quetzal. Todo lo proveniente de Asia-Pacífico y de la costa oeste de los Estados Unidos ingresa por Puerto Quetzal. Por otro lado, lo proveniente de Sudamérica, principalmente de Brasil, de la Unión Europea, principalmente del Mediterráneo, que serían países como Italia, Francia y España, del norte de Europa, como lo pueden ser Países Bajos, Alemania, Bélgica, el Reino Unido y la costa del Golfo y este de los Estados Unidos, la costa del Golfo, Texas, bueno, estados como Texas, Alabama, en la costa este, estados como la Florida, Nueva York, las Carolinas, lo que se moviliza del norte, del noreste de los Estados Unidos, como puede ser un Illinois, sale por puertos como el de Newark, que es un puerto compartido entre Chicago y Nueva Jersey, entre Nueva York y Nueva Jersey. Perdón, digamos lo que salga de Chicago e Illinois puede despacharse por ese puerto y arriba a Guatemala, en los puertos naturales de ingreso que son Santo Tomás de Castilla y la terminal ferroviaria Puerto Barrios. Para poder movilizar el 1.7 millones de teos que hicimos mención, que Selvin de manera muy atinada confirmó, necesitamos una oferta de transporte, que son esas 18 líneas navieras, pero esas 18 líneas navieras necesitan de volumen para que puedan diseñarse esas rutas comerciales. Guatemala tiene una posición geográfica sumamente envidiable, en donde a través de los puertos del Atlántico, es decir, Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, abastecemos o suministramos un buen volumen de las compras que realiza El Salvador de la costa este y del Golfo de los Estados Unidos. El Salvador no tiene acceso al Atlántico. Entonces utilizaba a estos dos puertos ubicados en Guatemala y a Puerto Cortés en Honduras para poder ingresar todas las mercancías provenientes de estos orígenes, incluso del norte de Europa o de algunos países de Sudamérica, como Argentina o Brasil, que suministran bastantes materias primas. Incluso tomemos en consideración que el puerto de El Salvador, que se llama Cajutla, tiene unas capacidades bastante limitadas, es decir, por infraestructura, y utiliza Puerto Quetzal para poder, a través de la terminal especializada de contenedores, movilizar un buen volumen de sus mercancías provenientes de la costa oeste de los Estados Unidos y de Asia-Pacífico, países como China, Japón, Corea del Sur o India, que son nuestros principales socios comerciales, para materias primas como material para la industria del vestuario y textil o para productos de consumo masivo, es decir, para productos comerciales de la industria muy comercial, del retail. Pero ¿qué ocurre? Dentro de los facilitadores existe un ente denominado organismos de control, como vemos en pantalla. Pero déjenme ver algo. No sé si puedo ver. Vamos a borrar, disculpe Sofía, que borré su obra de arte, pero nos estaba haciendo un poquito de esto acá. Listo. Existen organismos de control. Dentro del mercado de suministros existen pues actores del sector público, existen actores del sector privado. Y vamos a, antes de regresar a la slide anterior, vamos a ver que los organismos de control juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque los organismos de control deben generar todas las condiciones necesarias para que el mercado de suministros pueda interactuar de una manera eficiente, de una manera competitiva. De hecho, pues aquí hay una expresión bastante específica, perdón, y es la competitividad de la cadena, de una cadena, es tan fuerte como el desempeño del más débil de sus actores. Existe una debilidad muy fuerte en la actualidad en el mercado de suministros de Guatemala. Y esta radica en el sector público. ¿Por qué? Porque no se han
hasta el momento, pues se estableció políticas que en calidad de urgencia puedan atender las fuertes necesidades que tiene el sistema portuario, la infraestructura vial, hacer crecer la aduana aérea, que los puestos fronterizos sean automatizados para que sean mucho más ágiles. ¿Cuáles son esas deficiencias que presentan actualmente en nuestra infraestructura? Ya por ahí se hacía mención que, por ejemplo, en el ámbito de las operaciones de transporte terrestre, es decir, de la red vial, Guatemala solo tiene 17,000 kilómetros de inventario carretero. Eso fue lo que se contabilizó en el 2018. En el 2021, solo imagínense esto, teníamos 18,000 kilómetros, hipotéticamente. Es decir, hubo incluso una disminución de 1,000 kilómetros de carretera. Las carreteras se componen por redes primarias, secundarias y terciarias. Las primarias, en este caso, pues serían las rutas centroamericanas, las famosas CEAs. La CA9 Norte, que conduce hacia el Atlántico, hacia Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. La CA9 Sur, que conduce hacia el Pacífico, que sería Puerto Quetzal, y APM Terminals Quetzal. La CA1 Oriente, y CA2 Occidente, CA2 Oriente y CA2 Occidente. Bueno, la CA1 Oriente también, que conduce a aduanas como Pedro Alvarado y Valle Nuevo, en el caso de Oriente, y aduana San Cristóbal, y en el caso de Occidente, pues que conduce a Tecumán. ¿Cómo podemos ser expeditos o cómo podemos ser competitivos para movilizar 1.7 millones de teos, más de 586,000 furgones a través de las fronteras? Si cuando ocurre un incidente en la red vial, no tenemos una plataforma que nos permita poder utilizar correctamente una ruta alterna. Llevamos pues años con fuertes necesidades de fortalecer nuestra infraestructura vial, y el mercado de suministros pues ha ido evolucionando de manera constante, ha ido creciendo. Para que ustedes tomen como referencia, en el año 2000 se movían 200,000 contenedores. En 24 años casi quintuplicamos ese volumen, se mueven 930,000 contenedores como unidad. Parte de los 1.7 millones de teos, que es la unidad de medida del contenedor, pero el contenedor, ya sea 20 o 40 como unidad, es casi 1 millón de contenedores, casi 5 veces el tamaño. Y los puertos, por ejemplo, tienen la misma infraestructura que cuando fueron construidos. Puerto Quetzal tiene más de 30 años, Terminal Ferroviaria Puerto Barrios tiene más de 30 años, Santo Tomás de Castilla tiene más de 40 años. Y continuamos con, ¿qué compone un puerto? La infraestructura física de muelles, que son, en el caso de Puerto Quetzal, 800 metros lineales, que cuenta con, 810 metros lineales, que se dividen en 4 atracaderos, que tienen una dimensión de 200.25 metros de largo cada atracadero. Existe algo en el mercado de suministros que para nadie es ajeno, que es la economía de escala. ¿Qué quiere decir la economía de escala? Que la ley básica de oferta y demanda me permite comprar o tener un poder de negociación más alto según las 5 fuerzas de Porter. Si yo compro mayores volúmenes, entre más volumen de mercancía compro, muy probablemente yo voy a poder obtener un mejor precio, pero de igual manera yo voy a poder hacer una mejor negociación con mi facilitador, regresamos acá, denominado proveedor de servicios logísticos. De igual forma, voy a poder realizar una mejor negociación con mi actor o mi proveedor denominado transportista. Las 18 líneas navieras que operan en Guatemala, es decir, la oferta de transporte marítimo que nosotros tenemos a disposición para la importación y exportación de carga contenerizada, está dividida principalmente en aquellas que operan las rutas de Asia-Pacífico, las que operan las rutas de la costa oeste, de la costa del Golfo, la costa este, la costa noreste, el Caribe y el norte de Europa. Y algunos servicios entre Sudamérica y Guatemala, principalmente Brasil, que no son servicios directos. Tomemos en consideración que en el transporte marítimo
Existen servicios directos y servicios indirectos. Servicio directo quiere decir de que yo voy a contratar un transporte marítimo que desde el puerto de origen vendrá directamente hacia el puerto de destino. Los contenedores que yo estoy movilizando en ese portacontenedores no van a tocar un puerto de transbordo, es decir, otro puerto que se hizo una segunda parada. Yo no voy a tocar, mi contenedor no va a tocar ese segundo puerto, ese contenedor va a venir en el mismo buque que zarpó para arriba. Eso es un servicio directo. ¿Sí, Jonathan? Aquí abrió el micrófono, Jonathan, ¿no? Ok. Por otro lado, los servicios indirectos, yo contrato un proveedor de transporte marítimo, que es la línea naviera, y me dice, bueno, te puedes ahorrar algunos dólares si tú contratas un servicio indirecto, pero el tiempo de tránsito va a ser mucho más largo. De Shanghái para Puerto Quetzal son aproximadamente 27 días de tiempo de tránsito en un servicio directo. En un servicio directo pueden ser hasta 36 días, porque el contenedor, bueno, el portacontenedores se va a movilizar de Shanghái hacia un Lázaro Cárdenas o Manzanillo, México, o Manzanillo, Panamá. Ahí va a ser transbordo el contenedor con otro buque, en otro buque, probablemente más pequeño, denominado feeder, y ese feeder pues va a llegar finalmente a Puerto Quetzal. ¿Qué ocurre? Las rutas de Asia-Pacífico ya no manejan esos servicios indirectos porque es más eficiente en costo y tiempo movilizar mayores volúmenes de carga. Mayores volúmenes de carga implican navíos mucho más grandes. Cuando en los 2000 se movían 200.000 contenedores, se utilizaban buques denominados unidad celular. Esos buques de unidad celular movilizaban 600, 800 contenedores. Fueron creciendo a los buques tipo Panamax, post-Panamax, se les denomina con ese nombre, según las capacidades que pueden movilizarse a través del canal de Panamá. Y finalmente, pues ahora tenemos megabuques que pasaron de mover los buques de 600 a 800 teus a 1500, 2000 teus, 7000, 10.000, 12.000 teus. Pero esos buques miden mucho más. La unidad de medida de un buque es eslora, el largo, la manga, que es el ancho, y el calado, que es la profundidad. Hablamos que Puerto Quetzal, por ejemplo, el muelle de Empresa Portuaria Quetzal tiene un largo de 810 metros lineales y cada atracadero 200.25 metros. Un buque que moviliza 10.000 contenedores va a ocupar mucho más espacio que 200 metros de largo. Esos buques tienen una eslora de 290 hasta 300 metros de largo, 370 metros de largo, uno de los buques más grandes del mundo, que moviliza 23.000 teos. No quiere decir que esos 23.000 teos vengan para Guatemala. Les mencionaba que Guatemala tiene una posición geográfica sumamente estratégica y esa posición geográfica le permite que una buena porción de esos contenedores se descarguen en Guatemala y otra porción se movilicen hacia El Salvador o hacia Honduras, o se movilicen pues en el mismo buque hacia otro destino como puede ser Panamá o Colombia. A Guatemala arriban buques de 10.000, 12.000 portacontenedores, pero atracan principalmente al muelle de la terminal especializada de contenedores, APM Terminals Quetzal, que tiene un muelle de 350 metros de largo. Sí, pensamos, bueno, el muelle es más pequeño que el de Empresa Portuaria Quetzal. El problema con Empresa Portuaria Quetzal es que el calado, es decir, la profundidad, no supera los 10 metros. En el caso de APM Terminals, supera los 13.5 metros. Adicional a la infraestructura física, se necesita algo llamado supraestructura o superestructura, que es la maquinaria y equipo. Es decir, las grúas, los montacargas que se van a tener a disposición en los puertos para agilizar las operaciones de carga y descarga y así poder determinar rendimientos eficientes. Un buque con rendimientos eficientes debería estar movilizando la descarga de 30, 35 hasta 40 contenedores por hora por grúa. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Puerto Quetzal se mantiene entre 16, 17, 18, APM Terminals 25, 28, no más de 30. De igual manera, existe una infraestructura del diseño de la terminal portuaria o el layout del puerto.
El puerto no solo es un muelle, el puerto pues también tiene una configuración que se le denominan patios o terminales, patios de la terminal. Los patios pues son los lugares en donde se apilan los contenedores y se van preparando los contenedores de importación, los contenedores de exportación, los contenedores que están listos para ser retirados del recinto portuario porque ya cumplieron con su operación de despacho aduanero, es decir, ya presentaron la nacionalización de las mercancías, se realizó esa operación a través de su declaración de mercancías con, a través del facilitador de aduanas que es SAT. Pero nosotros tenemos muchos desafíos o tenemos múltiples aristas en ese sentido. Entonces, nuestra cadena de suministros, los facilitadores, pues no nos facilitan esas operaciones. Probablemente ustedes han visto o han escuchado que constantemente en las noticias se lee, se ve congestionamiento en Empresa Portuaria Quetzal, congestionamiento en APM Terminals, congestionamiento en Santo Tomás de Castilla, en Terminal Ferroviaria Puerto Barrios. Bueno, Terminal Ferroviaria Puerto Barrios es un puerto privado que su objetivo principal es atender a sus clientes. Es un puerto que nace de la necesidad de potencializar la exportación de determinados productos muy específicos del sector agrícola. Sin embargo, también es aprovechado por otros actores del mercado de suministros, es decir, por otras líneas navieras. Si nosotros no contamos con la infraestructura adecuada, los facilitadores como las líneas navieras probablemente van a enfrentar desafíos en cuanto a tiempo, es decir, cuánto tiempo me demora que me atiendan. Un buque cuando llega a un puerto no entra directamente a un atracadero. Un buque entra a una zona denominada zona de fondeo, en donde después de tener la confirmación de atraque por parte de la capitanía del puerto, puede arribar a un atracadero. Utiliza el apoyo de algo denominado remolcadores, que son esos barquitos que ustedes probablemente han visto cuando han ido a Puerto Quetzal. Si han ido a Marina Pez Vela, se puede ver esos barquitos remolcando, como bien lo dice la palabra, a los contenedores y apoyando en las maniobras de navegación para que existan la menor cantidad, perdón, de riesgos de un accidente en la zona de maniobra. Los puertos no solo tienen muelles, configuración de patios, maquinaria y equipo, también existe una zona de agua en donde hay una zona de fondeo que sería pues el mar prácticamente antes de que ingrese a la zona de maniobra o dársena, y en la dársena pues ya hacen las maniobras correspondientes con los remolcadores para que ese buque pueda atracar para que pueda ser pegado a un atracadero. Para ese entonces ya corrió una cierta cantidad de horas. Entonces, en las líneas navieras, pues existe un costo de operación diario, tienen impactos significativos en estos costos de operación si no se les atiende de una manera rápida. De igual manera, pues existen operaciones de descarga que si no se les atiende de una manera rápida con la maquinaria y equipo que cuenta el puerto, o si los patios de las terminales si los patios, perdón, de esas terminales están completamente llenos, pues probablemente tampoco va a ser ágil la operación de descarga y apilamiento o transferencia para el apilamiento en los patios de las terminales. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos factores se vuelven determinante para que la oferta de transporte denominada líneas navieras puedan establecer rutas comerciales directamente hacia Guatemala o tomen la decisión de ya no operar en Guatemala. No necesariamente contratamos, dentro de los facilitadores hablábamos que existen operadores logísticos de diferentes niveles, 1PL, 2PL, 3PL, 4PL o hasta 5PL. Los 5PL pues incluso ya tienen un control y administración de nuestras órdenes de compra. Ahora sí, básicamente son
un brazo logístico adicional. Ellos tienen control sobre nuestras plataformas de trazabilidad y ellos pueden ejecutar incluso la colocación de nuestras órdenes de compra y nosotros nos dedicamos a nuestro negocio como tal, que sería la comercialización de nuestros productos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Existen intermediarios, es decir, nosotros no necesariamente en el ámbito del mercado de suministros para las operaciones de transporte marítimo hacemos una contratación directa de las líneas navieras. Si nosotros somos una empresa que se dedica a la comercialización de productos que probablemente son de baja rotación, todos queremos tener una rotación pues bastante dinámica, bastante constante. Sin embargo, no siempre es así. Probablemente nosotros importamos 1, 2, 3 contenedores al mes de alguna materia prima y eso es lo único que necesitamos. El resto lo compramos localmente. 1, 2, 3 contenedores mensuales o bimensuales de repente no son tan atractivos para una línea naviera. Entonces utilizamos los servicios de esos agentes de carga u operadores logísticos para que en representación nuestra hagan las negociaciones de cara a las líneas navieras y en representación nuestra pues ellos puedan hacer las coordinaciones de todos los servicios de reserva de contenedores, de pagos a terceros, incluso por la operación dentro de una terminal portuaria. Cuando nosotros hablamos de servicio de transporte marítimo, en este caso no nos referimos al único rubro principal que existe, que es la contratación de un flete internacional. Existen otra serie de gastos que se ven involucrados y que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es esa serie de gastos? Desde los movimientos dentro de la terminal, como es el THC, el Terminal Handling Container, que básicamente es la movilización de los contenedores de carga y descarga en los buques, hasta rubros que están asociados a la protección de buques, al código PBIP, el ISPS, que probablemente lo han visto dentro de sus tarifas. También hay otros rubros asociados, como puede ser el BAF, Bunker Adjustment Fee, o el famoso búnker, que es el combustible. El combustible que utiliza un navío es búnker. Ha ido evolucionando, por supuesto, porque se tiene una propuesta de emisiones cero para 2030-2050, reducir el impacto de la huella de carbono. El transporte marítimo pues empieza a buscar dentro del mercado de suministros combustibles alternativos, como lo puede ser el metanol o el gas natural licuado. De hecho, pues la mayoría de empresas de líneas navieras ya empiezan a contratar ya empiezan, perdón, a solicitar la construcción de navíos a los astilleros de navíos que utilicen combustibles más limpios. Entonces, estas contrataciones que se hacen con la oferta de transporte marítimo no necesariamente es directo hacia la línea naviera. Yo lo puedo hacer a través de un intermediario y algo muy importante considerar es de que el intermediario debe tener pleno conocimiento de cuáles son nuestras necesidades de transporte marítimo. Es decir, yo también hago pronósticos de la cantidad de unidades de transporte que yo puedo llegar a necesitar. Cuando nosotros hacemos cálculos de oferta y demanda, es decir, nosotros hacemos proyecciones basado en nuestras capacidades como oferta sobre las necesidades que pueda tener la demanda de determinada línea de producto. Nosotros, pues bueno, el año pasado hacemos un análisis histórico, que es el más habitual, y ese pronóstico pues se va a basar en el comportamiento de los últimos 5 años. Si nosotros pues inyectamos un factor de crecimiento o aplicamos un factor de crecimiento, ese factor de crecimiento puede tener implicaciones económicas en donde yo puedo hacer una evaluación de el crecimiento del PIB de un país o la tasa de inflación para determinar si la estructura o estrategia de precios que yo estoy definiendo es la adecuada para el cálculo de nuestro costo bruto con nuestra venta bruta. Eso es lo que... Disculpe.
Entonces, yo puedo hacer una evaluación de esos. Ah, es que se activó esto. Sí, hacemos la contratación basado, así como en las proyecciones de los materiales que nosotros necesitamos, le hacemos cálculo de proyecciones a la cantidad de unidades de transporte que nosotros podemos requerir que coloquen en nuestras plantas. ¿Qué ocurre entonces? Eso implica negociaciones probablemente de contratos o de no contratos, un mercado bastante desafiante. Existen múltiples disrupciones o cuellos eh, de botella que se han ido presentando en los últimos 4 años. El más reciente fueron las huelgas de los estibadores en la costa, en toda la costa este del Golfo de los Estados Unidos, en donde hasta 36 terminales portuarias entraron en paro. Bueno, los trabajadores, los estibadores, la Asociación de Estibadores, el ILA, eh, la Asociación Internacional de Estibadores de los Estados Unidos, que concentra más de 45,000 trabajadores entre la costa este del Golfo, Canadá y Puerto Rico, es decir, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, pues se pusieron en contra de ciertas decisiones que han estado tomando las terminales portuarias para poder automatizar sus operaciones, lograr mayores eficiencias, ser más dinámicos. También exigían un incremento hasta el 73% de sus salarios, es decir, esto es un sindicato. Y bueno, eso generó una presión bastante fuerte, se logró extender la negociación del contrato, ese contrato pues no había llegado a ningún acuerdo. El 1 de octubre entraron en paro, el 4 de octubre acordaron reactivar la operación con el incremento hasta un 63% de sus salarios. Sin embargo, esa extensión es temporal. Es decir, vamos a ver, acordaron hasta el 15 de enero retomar esa negociación, confirmar si se mantiene lo pactado. De igual manera, pues ellos continúan exigiendo que no se realicen la implementación de la automatización de procesos en estas 36 terminales, puertos como Houston, puertos como Everglades, Miami, Mobile, Filadelfia, Wilmington, Newark, Savannah, Charleston, Norfolk. Les menciono estos puertos porque son muy importantes para las operaciones de abastecimiento de Guatemala y para la recepción de las exportaciones. Todos estos puertos, pues, a partir del 15 de enero pudieran llegar a entrar nuevamente a un paro. Todo esto, pues, genera unas presiones bastante significativas a la cadena de suministros internacional y al mercado de suministros en general. Esto implica que las líneas navieras tomen en consideración aplicar cargos por riesgos. No sé si alguno de ustedes que trabaje ya sea con un operador logístico, agente de carga o directamente con una línea naviera, pudieron haber recibido algún comunicado que especificara que ante el riesgo de las disrupciones iban a aplicar incrementos que iban desde los 800 hasta los $3,000. Quiere decir que el mercado de suministros del transporte marítimo se iba a ver sumamente impactado. Las tarifas spot, que son las tarifas de oportunidad de mercado, que yo puedo contratar hoy un contenedor bajo una condición de tarifa spot de $1,500, probablemente se iban a ver afectadas, pero iba a ser más complejo con aquellas tarifas de contrato.
La mayoría de compañías grandes acostumbran a establecer contratos, por lo menos hacia las rutas comerciales más estables, que son las que tenemos con Estados Unidos, a excepción de Asia. En un momento les explico la diferencia que existe con las operaciones asiáticas. Y entonces estas negociaciones bajo contrato de los proveedores de servicios logísticos de transporte marítimo pueden tener una duración de hasta un año. Yo realizo un acuerdo del volumen de contenedores que voy a contratar, 500, bueno, 100, 500, 1000, 2000, 3000 contenedores, que yo puedo ocupar durante un año para despachar mis exportaciones o para importar mis productos. Y la propuesta es que se mantengan esas tarifas bajo un nivel de flete internacional marítimo relativamente estable. Entonces yo no tengo que estar realizando diferentes negociaciones cada mes o cada semana o cada vez que yo voy a contratar un servicio de transporte marítimo. ¿Sí, Selvin? Gracias. Cuando nosotros firmamos un contrato de este tipo y, por ejemplo, acordamos, qué sé yo, 120 contenedores al año, esos serían 10 contenedores mensuales. Eh, si nosotros no cumplimos y no usamos los 10 contenedores, ¿hay alguna cláusula que va en contra nuestra por haber reservado un espacio que no vamos a usar? ¿O cómo funciona ese? Sí, muchas gracias, Selvin. Es una excelente pregunta. Les voy a ser bien honesto, el mercado se vuelve cada vez más complejo. Anteriormente no había no había una penalización como tal. Poniendo el ejemplo de Selvin, en donde yo iba a utilizar 10 contenedores, em, utilicé únicamente 8. Dejé de utilizar 2. Yo tenía una proyección que contemplaba el despacho de X cantidad de producto y por tal razón había considerado 10 contenedores, pero finalmente despaché 8 en un mes. Anteriormente no existían implicaciones o penalizaciones para este tipo de situaciones. Sin embargo, como recomendación para los contratos que ustedes establezcan en la actualidad, siempre es verificar si existen penalizaciones por desviación en el pronóstico de utilización de contenedores. Porque para las líneas navieras, el costo de oportunidad del desuso, bueno, para todos los actores del transporte o de las operaciones logísticas, ahora están aplicando penalizaciones por la no utilización de esos contenedores. Las penalizaciones pueden ir desde un porcentaje del flete que se iba a cobrar por la utilización de ese equipo hasta el 100% de ese flete que se tenía que cobrar. ¿Por qué? Porque básicamente yo estoy dejando de utilizar esos 2 contenedores para brindarle el servicio a otra empresa y quedan ociosos. Sí, esos 2 contenedores pueden ser utilizados para empresas que se manejan principalmente por el mercado spot, es decir, por el mercado de tarifas de oportunidad o por el mercado de tarifas por aquellas empresas que utilizan tarifas de mercado de oportunidad. Sin embargo, se han vuelto más estrictas las líneas navieras si tú trabajas directamente con una línea naviera o esas restricciones se las transfieren o se las transmiten a los agentes de carga o operadores logísticos. ¿Cuál es mi recomendación, Selma? Que tú puedas establecer pronósticos con verificaciones de ajustes estratégicos. Cuando nosotros hablamos de pronósticos en la compra de materiales, utilizamos la palabra forecast. De igual manera, existe algo denominado rolling forecast o ajustes estratégicos. Misma situación debe ocurrir en el ámbito de la contratación de servicios de transporte. Haces un análisis del comportamiento de tus despachos y propones a tu proveedor de servicio hacer la verificación acorde a tu planificación de compra o venta. Entonces tú puedes proponer o sugerir una verificación trimestral o semestral para que pueda realizarse un ajuste estratégico, ya sea para más, si es que llegaras a necesitar más contenedores, que recordémonos que el mercado está cada vez más peleado, más competitivo,
nuestras rutas comerciales, por las deficiencias que existen en nuestra infraestructura del sistema portuario y carretero, están obligando a muchas compañías navieras a desviar los buques en ciertas rutas o con ciertas frecuencias, se producen demoras. Cuando nosotros hablamos de 930,000 contenedores, no quiere decir de que todos esos contenedores se movilicen cargados. Existe aproximadamente un 20-25% que vienen vacíos. Todos esos 930,000 contenedores entre llenos y vacíos deben reposicionarse. Es un inventario prácticamente para las 18 líneas navieras que operan. Los contenedores que nosotros utilizamos de importación y exportación probablemente los vamos a volver a utilizar o los tienen que utilizar en otras rutas comerciales. Por lo que cada vez las líneas navieras, por los desafíos que presenta Guatemala, se vuelve más estricta y más quisquillosa. Vemos que existe congestionamientos en las terminales portuarias y podemos llegar a enfrentar la falta de disponibilidad de equipos, ya sea de 20 o 40 pies, por las mismas congestiones, por interrupciones o disrupciones que se puedan producir a nivel internacional, como mencionábamos el caso de la huelga de estibadores en los Estados Unidos. Entonces, sí, tú vas a empezar a ver que las empresas navieras o los agentes de carga o operadores logísticos que hacen uso de las líneas navieras establezcan parámetros de penalización por la no utilización de equipos. Recomendación: que tus pronósticos contemplen ajustes estratégicos de verificación con una periodicidad que vaya acorde al comportamiento de la demanda de tu comercialización, ya sea importación o exportación. Para eso, pues, va a ser importante establecer reuniones estratégicas con herramientas de gestión, como lo puede ser un SNOP, en donde el área comercial, logística, de producción, de cadena de suministros, de abastecimiento estratégico, financiero y demás, todas las partes involucradas, tomadores de decisiones en la cadena de suministros, puedan aterrizar cuáles son las verdaderas necesidades de esa cadena para que el mercado de suministros, en el ámbito de la contratación de servicios de transporte o logística, no te dé una sorpresa poco agradable o poco deseada. No sé si con eso resuelvo tu duda, Selvi. Sí, muchas gracias. Buenísimo. Son las 7:30. No sé, ¿alguien tiene un comentario, una consulta? ¿Vamos bien? ¿Alguien que quiera compartirnos algo? Yo tiendo a hablar bastante y me voy de largo. ¿No? Buenísimo. Si quieren, vamos a tomar la pausa ahora. Habíamos hablado de 7:45, pero si gustan, la tomamos ahora para que puedan estirar un poco las piernas. Llevamos hora y media. Es siempre recomendable moverse un poquito. Y nos vemos de vuelta.